Muy buenas, aquí Dana Michelle Rosales Herrera, presentando por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la materia Lógica 1 del turno matutino, una breve reseña sobre Guillermo de Ockham. William of Ockham, o mejor conocido en el habla hispana como Guillermo de Ockham, fue un fraile franciscano proveniente de Ockham, un pequeño pueblo ubicado al sur de Inglaterra. Nació aproximadamente en el año de 1285 y falleció también aproximadamente el 10 de abril de 1347 en Múnich. Se cree que su muerte se debe a causa de la peste negra que apenas comenzaba a asolar a Europa. A temprana edad comenzó sus estudios en un convento franciscano y después los continuó en la Universidad de Oxford. Durante su estancia allí, escribió la mayor parte de sus trabajos y escritos, hasta que, en el año de 1324, cambia su vida rotundamente, debido a un libelo contra su persona. Un libelo es una petición que se le envía al Papa, y este libelo fue hecho por el canciller de Oxford, Lutherell, y en él se exponen extractos de los trabajos de Ockham. Las ideas que se exponen en el libelo no eran poca cosa. Ockham proponía que la fe debía separarse rotundamente de la razón, y que Dios no solo podía ser conocido por medio de la razón. Es menester resaltar que Ockham no era ningún ateo, ni tampoco una persona peleada con Dios. Todo lo contrario, él era creyente y profesaba la fe católica. Pero él comprendía que para conocer a Dios lo que hace falta es fe, no razón. Por estas ideas, él tiene que comparecer ante el Papa Juan XXII en Aviñón, Francia. Sus ideas se le acusaron de ser heréticas, pero, muy curiosamente, a pesar de todo el juicio, de todo el análisis que tuvieron que pasar esos escritos, nunca se catalogaron como tal. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, estaba muy latente un conflicto entre el Vaticano y los franciscanos espirituales. Los franciscanos espirituales lo que querían era que se respetara el voto de pobreza que San Francisco de Asís les había mandado a hacer. En cambio, el Vaticano decía que era bastante exagerado responder a eso. Ockham analiza ese conflicto y decide irse por el bando de los franciscanos espirituales. Por ello, él comenzó a denominar al Papa como hereje y lo escribió en varios textos. Por esto mismo, el Papa lo excomulgó. Posteriormente, tuvo que huir el 26 de mayo de 1328 de Aviñón, junto con el fray Miguel de Cesena, a Pisa, Italia. Después de eso, se dedicó a meterse más embrollos relacionados con la política, con el Vaticano y la ética. Hablar sobre las aportaciones que Guillermo de Ockham ha dejado a la humanidad harían de este video uno bastante largo y en cierta instancia repetitivo. Se puede encontrar fácilmente en YouTube y en Internet en general información sobre su vida, la polémica con el Papa, su nominalismo, la navaja de Ockham, entre otras ideas. De este modo, he considerado que para retroalimentar este tema de Ockham, hay que hablar sobre la lógica. Una aportación muy grande que él ha dejado fue sus leyes de Ockham. Si tú vas a Google y buscas leyes de Ockham, no te van a aparecer. Esto se debe más que nada porque August de Morgan, fue quien patentó propiamente las ideas de Ockham. No es plagio. El mismo de Morgan reconoce que tomó inspiración de Ockham,
que agarró sus ideas y las fundamentó. Podemos encontrar las bases de las leyes de Ockham en su suma lógica, en la parte 2, en el capítulo 32 y 33. El capítulo 32 dice lo siguiente, y cito: hay que notar que la opuesta contradictoria de una proposición conjuntiva es una proposición disyuntiva compuesta de la contradictoria de las partes de la conjuntiva. Así, lo que es necesario y suficiente para la verdad de la opuesta de una proposición conjuntiva es lo mismo que es necesario y suficiente para la verdad de una proposición disyuntiva. Para entender esto que propone, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las leyes de Ockham también se le pueden llamar equivalencias de Ockham. ¿Equivalencias por qué? Una equivalencia, hablando en la lógica, se refiere a cuando dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Esto. Con esto entendido, hay que leerlo lentamente. Hay que notar que la opuesta contradictoria de una proposición conjuntiva P y Q, opuesta contradictoria, sería esto. La opuesta contradictoria es una proposición disyuntiva compuesta de las contradictorias de las partes de la conjuntiva. Es decir, este es P, se pasa aquí como no P. Este es Q, se pasa como no Q. En el capítulo 33 expone la misma lógica, pero de una forma diferente. Inversa, mejor dicho. Hay que notar que el opuesto contradictorio de una proposición disyuntiva, contradictorio por esto, es una proposición conjuntiva compuesta de las contradictorias de las partes de esa proposición disyuntiva. Este menos. Así, lo que es necesario y suficiente para la verdad de la opuesta de una proposición disyuntiva es lo mismo que es necesario y suficiente para la verdad de una proposición conjuntiva. Es decir, que estos valores son iguales y necesarios. Para entender estas equivalencias, esto se podría resumir a, por ejemplo, decir, son como sinónimos, por decirlo de alguna forma. Son oraciones que dicen lo mismo, pero están estructuradas de otra forma. Por ejemplo, Sócrates no enseña, a menos que sea instructor. Esa sería una oración. La otra diría, si Sócrates no es instructor, no enseña. Lo mismo, pero estructurados de forma diferente. Ahora, uno puede decir que esto es muy sencillo y, pues, bueno, que tiene de grande, digámosle así. Aunque se vean sencillas estas equivalencias, hay que resaltar que fueron sumamente importantes y que son de las segundas leyes más usadas en lo que sería la lógica. Esa es la importancia que tienen estas leyes. Son sencillas, pero son muy usadas, son muy comunes y apoyan muchísimo. Por ejemplo, tú estás haciendo un ejercicio de lógica proposicional. Tienes cierta estructura y tienes esto, por ejemplo, pero ya no sabes cómo seguir. Puedes usar una equivalencia y ya tienes otra forma de continuar.